Bien, bueno, estamos en el estudio de Génesis y estamos en la sesión número 12 y vamos a explorar el diluvio de Noé. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar del diluvio de Noé? Alrededor del 80-90%, eso no está mal, supongo. ¿Cuántos realmente creen que sucedió como lo describe la Biblia, o es solo algún tipo de alegoría con fines morales? No les pediré que levanten la mano ante ese uno. Es sorprendente cuántos cristianos, en el fondo de su corazón, no toman en serio esta narrativa. Y ahora voy a explorar eso un poco. Nos ocuparemos de los capítulos 7 y 8 del libro. Hemos estado avanzando a un ritmo muy lento en los primeros capítulos, obviamente, pero todavía no nos apresuraremos porque es un tema muy importante. Quiero reflexionar en Génesis capítulo 6 de la última vez. Realmente no entenderás el diluvio a menos que comprendas el motivo del diluvio. Y no fue simplemente porque hubiera maldad en todo el mundo, de hecho, la había. Pero si esa fue la razón de la inundación, entonces será mejor que consiga algunos chalecos salvavidas. No, estaba sucediendo algo mucho más profundo. Requiere algo de estudio, y eso es lo que tratamos en la última sesión, pero me gustaría refrescar, porque cerró con algunos antecedentes que necesitamos para el capítulo 7, comencemos. Retomando el capítulo 6, sobre el versículo 11, solo a modo de reseña. También la tierra se corrompió delante de Dios, y la tierra se llenó de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí, estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y eso incluye, no se limita, pero incluye todo este asunto de los híbridos, los ángeles caídos que encontraron una manera de intentar corromper el genoma humano. Bueno, Noah, por cierto, es una persona real. Él no es solo una figura o no es solo una parábola de algún tipo. Se le menciona como uno de los tres justos junto con Job y Daniel en varios lugares de Ezequiel 14, 2 lugares. Noé también está incluido en todas las genealogías en una Crónicas 1 y también en el Nuevo Testamento, Lucas 3 y así sucesivamente. Hay referencias específicas del Nuevo Testamento a Noé por parte del mismo Cristo en ambos Mateo y Lucas, por Pedro en sus dos cartas y también por el escritor del libro de Hebreos. Suponemos que es Pablo, pero en cualquier caso se hace referencia a él en el versículo 7 de ese famoso capítulo del famoso Salón de la Fe, como lo llamamos. Entonces un tipo muy real. Pero continuando con el capítulo 6 de la última vez. Dios dijo a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y aquí yo los destruiré junto con la tierra. Quiero que no te atrapen solo aquí, pero a lo largo de este y el próximo capítulo, que la intención del diluvio era toda la vida en el planeta Tierra. Hay muchas personas que profesan ser cristianos y tienen una formación científica de un tipo u otro a las que les gusta argumentar que el diluvio fue en realidad solo local porque visualizan el mundo no completamente poblado, solo en esa región, digamos en el medio, lo que nosotros sí se llama Oriente Medio, tal vez, verán la inundación como algo local, lo cual es una tontería por un par de razones. Es una tontería porque eso no es lo que dice el texto, o acéptalo. O no, pero no juegues con ello. En segundo lugar, probablemente no haya ningún otro hecho en la Biblia que esté más obviamente documentado por la realidad que el hecho de que el planeta Tierra alguna vez estuvo cubierto de agua. Tenemos fósiles de animales terrestres en los cañones más profundos y tenemos fósiles de vida marina en las altitudes más altas de todo el mundo, no solo en una región. Entonces, de alguna manera, hay diferentes conjeturas sobre cómo explicar eso, pero yo tengo una radical. Uno, quizás fue un diluvio que se describe en los capítulos del Génesis. Entonces Dios continúa su conversación con Noé. Él dice, hazte, y por cierto, es interesante para mí darme cuenta de que Dios le está hablando a Noé. Le está diciendo qué hacer. No solo le está dando una impresión o una visión. Le está diciendo qué hacer. Hazte un arca de madera de goufar. Harás aposentos en el arca, y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. Ahora bien, la palabra arca, por supuesto, descendió del latín arca, que es un cofre o cofre. No es un arca. Hay varias palabras diferentes que se traducen como arca en inglés. Pero de todos modos, esto es, arca de la alianza por cierto es una palabra totalmente diferente. Pero la cuestión es que esto no es un barco, ni un barco. Es realmente lo que usted y yo probablemente clasificaríamos como una barcaza. Es una embarcación sin motor. Pero de todos modos, lo cubrirás con brea por dentro y por fuera. Voy a aclarar esto más adelante, pero para no olvidarlo lo mencionaré ahora mismo. ¿Cuántos de ustedes alguna vez hicieron un barco de madera? ¿Dónde lo lanzas? Afuera. ¿Por qué lo lanzas por dentro? No lo haces. ¿Tú?
¿Por qué crees que Dios hizo que Noé lo lanzara por dentro y por fuera? No hay una respuesta fácil para esto. La gente tiene diferentes conjeturas. Pero quiero que notes que eso está en ambos lados. Y os digo cuál es mi sospecha. Creo que a Noé se le dijo que hiciera esto, no para hacerlo más hermético, sino para preservarlo. Vamos a hablar sobre dónde podría estar el arca. Pero personalmente espero que se descubra el arca. Creo que esto se hizo de modo que creo que fue plantado. Bueno, llegaremos a eso cuando lleguemos. Al capítulo 8. Sigamos adelante. Solo recuerda que estaba inclinado tanto por dentro como por fuera. La palabra kafe aquí se traduce hebrea. En otros 70 lugares de la Biblia, esa palabra hebrea se traduce como expiación. La palabra significa cubrir. Y creo que aquí hay un juego de palabras. De hecho, era hebrea. No me malinterpretes. Pero creo que si estuvieras tomando una clase conmigo, te tendría como una de tus tareas para hacer una lista de todas las formas en que el arca y Noé son tipos o modelos o presagios de Jesucristo y su consumación. Trabajar en la cruz. Pero sigamos adelante. Continúa en el capítulo 6, y de esta manera la harás. La longitud del arca será de 300 codos, su anchura de 50 codos y su altura de 30 codos. Harás una ventana al arca, y la rematarás arriba en un codo. Y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás un piso más bajo, segundo, tercero. Ahora bien, es muy interesante cuántos escépticos atacan esta narrativa porque no creen que la arca podía manejar a todos los animales. Les preguntas, bueno, ¿qué tamaño tenía el arca? Bueno, ellos no lo saben. ¿Cuántos animales se necesitaron? Eso tampoco lo saben. No saben qué tan grande era. No saben cuántos tuviste para llenarlo. Pero saben que no era lo suficientemente grande. Eso te da una idea del nivel de erudición que encuentras en esta área. Pero hablaremos un poco más sobre esto. Este es un bosquejo de la concepción de una sola persona. Hay muchos, pero todos son muy similares. Tiene 300 codos de largo y 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Hasta el momento no hay competencia. La pregunta es, ¿qué es un codo? Ahora bien, clásicamente es la distancia desde el codo hasta la punta del dedo. La pregunta es, ¿está bien? ¿Cuál es la longitud promedio? Bueno, ¿qué tamaño tiene la gente? Y te metes en todo tipo de preguntas. Entonces, cuando comiences a profundizar en la longitud de un codo, descubrirás que hay literalmente docenas de definiciones, solo ligeramente diferentes. Está el codo real, el egipcio este y el babilónico aquello, y no repasaré una lista completa de ellos, pero varían desde tan pequeños desde 17 pulgadas hasta 25 pulgadas. La mayoría de los libros de texto simplemente resuelven este problema asumiendo que es 18 porque es una medida cómoda. Probablemente no esté muy lejos de eso, más o menos 1 centímetro. Puede que sea un poquito más largo. Algunos creen que medía 22 pulgadas. Algunos creen que hasta 25. Bueno, supongamos que son 18 pulgadas, que es la suposición convencional. Eso significa que esta barcaza que Noah estuvo construyendo en su camino de entrada durante 120 años, ¿te imaginas? Ahora, por cierto, el alcance de esto es más largo que un campo de fútbol. Tendrías un... Es difícil meterse en un estadio típico. Ese es un gran proyecto. 75 pies de ancho. La viga tiene 75 pies de ancho, si estoy usando un codo de 18 pulgadas. Y tiene 45 pies de alto, 3 pisos de alto, y quizás algunas personas piensen que la parte superior era un cuarto piso. ¿Quién sabe? La ventana está por todos lados. No es que veas a menudo los bocetos de estos pequeños niños en los libros, una pequeña ventana por la que se asoma. No, lo que creemos que era es que había una ventana, como un espejo de popa, en todo el perímetro. Y eso tendría sentido conseguir aire, aliviar el olor, etc. Respuesta muy práctica. Entonces imaginamos, no lo sabemos, imaginamos que probablemente fue como una situación en el espejo de popa. Y un codo, aproximadamente 18 pulgadas de espejo de popa alrededor del costado. Y esa es una técnica de construcción muy común en varios contextos. La pregunta es, ¿qué se traduce esto en términos náuticos? Bueno, si esta cosa tiene 450 pies de largo, 75 pies de ancho y 45 pies de alto, y supongamos que su densidad es tal que su calado es aproximadamente la mitad de su altura, entonces su desplazamiento sería de aproximadamente 24.000 toneladas. Hay alrededor de 64 libras por pie cúbico de agua de mar. Y asumimos que es un V62 de agua dulce, no es una gran diferencia.
De todos modos, resulta que incluiría alrededor de 1,4 millones de pies cúbicos. Para ponerlo en términos prácticos, son más de 500 vagones de ferrocarril. Bueno, ahora bien, ¿qué significa eso? Bueno, puedes conseguirlo, eso albergaría unas 125.000 ovejas. Y los científicos estiman que probablemente hay unas 18.000 especies de animales que calificaría. Por supuesto, excluimos a los animales marinos. Así que tenemos 18.000, y la mayoría de ellos, la mayoría son más pequeños que una oveja. Hay algunos grandes, por supuesto, pero no tantos, y especialmente si tienes niños jóvenes. Entonces, si tienes espacio para 125.000 ovejas, probablemente podrías disponer de 18.000 especies. Y no discutiré qué es un tipo y una especie para esta discusión. Hay otra pesadilla en la que podemos meternos, pero dejémosla en paz. Pero solo para darles una perspectiva, por cierto, se trata de que el Titanic era un poco más grande. Bueno, en realidad, el Titanic no era el doble de largo y desplazaba aproximadamente el doble de tonelaje. Entonces esto es como una mitad del tamaño del Titanic en longitud y desplazamiento. Digo desplazamiento. ¿Sabes? Recuerdo que cuando estaba en la Academia Naval, un miembro de la clase alta siempre te preguntaba, ¿cuánto pesa el USS Missouri? Y por supuesto, no lo sabías. Si no supieras la respuesta, nunca podrías decir, no lo sé. Tiene que decir, lo descubriré, señor. Y entonces tendrías que recorrer su habitación esa noche con la respuesta correcta. Ah, y luego, si no lo supieras, diría, quiero que memorices qué clase de barco hay en el mundo. La Marina de los EU pesa. Regresas a tu habitación y pasas un par de horas memorizando las fases de combate de las naves donde obtendrías todas las diferentes clases. Esa noche llegas a la habitación del estudiante de último año y descubres que todos los barcos pesan lo mismo. Leva su ancla. Desplaza 66.000 toneladas o lo que sea. Entonces, ya sabes, es una de esas cosas, parte del inicio de la academia. Pero de todos modos, es un desplazamiento. No pesa tanto y tanto, se desplaza. Y está determinado por la cantidad de agua que desplazó. Ese es el peso, los pesos son iguales. Supongamos que supongamos un codo de 25 pulgadas en lugar de 18. Entonces tendría 625 pies de largo, 104 pies, lo que supondría un desplazamiento de más de 65.000 toneladas. Por cierto, rivalizaría con el Missouri. Y tendría 4,1 millones de pies cúbicos, lo que equivaldría a más de 1.400 vagones de ferrocarril. Eso daría casi un tercio de millón de ovejas. Y todavía tiene solo 18.000 especies. Entonces, ¿quién sabe qué tamaño es? Es lo suficientemente grande. Pero hablemos un poco de estas interesantes dimensiones. No importa si son codos o pies. Sabemos que son 50 codos de ancho y 30 codos de profundidad. Y supongamos que tiene un peso que le permite tener, digamos, un tiro de 15 codos, ¿vale? Ahora, como no, su peso se concentra en su centro de gravedad, que estaría en el medio. Tiene un peso que baja y una flotabilidad que sube es igual. ¿Sígueme? Por eso se sienta en el agua. Está equilibrado y es equilibrio. Supongamos que se vuelca debido al viento o las olas, etc. La gravedad empuja hacia abajo a través de su centro de gravedad, pero el agua que se desplaza empuja hacia arriba en flotabilidad. Pero notarás que tendrá el centro de flotabilidad en el centroide de un triángulo. Si lo golpeo unos 30 grados, el centro de un triángulo, en el centroide del triángulo, se compensa con la gravedad. Entonces esto forma una pareja que tiende a enderezarlo. ¿Me sigues? Porque la presión ascendente intenta moverlo en sentido antihorario en el diagrama. ¿Me sigues? Entonces, y son iguales, claro, pero eso es lo que se llama pareja. Es un momento. Y resulta que este diseño en particular, siempre y cuando el centro del vector de flotabilidad está por encima del centro de gravedad, es estable. Se montará solo. En este diseño en particular, prácticamente puede girar casi 90 grados sin volcarse. Son proporciones increíblemente estables. Y entonces tampoco. De todos modos, es interesante que, no es sorpresa, por supuesto, que Dios supiera lo que estaba haciendo. Pero lo menciono porque estas cosas. Lo que les estoy ahorrando, por cierto, son las narrativas de los relatos del diluvio en prácticamente todas las culturas antiguas. Los babilonios, los asirios, lo que sea, todos tienen sus mitos. Y todos son iguales como era la tierra.
Se inundó y Dios nombró a este hombre para construir un bote y salvar a su familia y a los animales. Esa historia en esencia está plasmada en las leyendas de cada cultura antigua. Pero, por un lado, hay puntos de similitud que son fascinantes. Las palomas y el cuervo están siendo ejemplos. Hay algunos elementos de las historias que son todos muy similares. Por otro lado, son tan fantasiosos que resultan absurdos. Lo interesante del relato bíblico es que obviamente es el uno verdadero, pero es que las proporciones son racionales y han resistido el escrutinio científico. Vamos a movernos. Pasemos a nuestra revisión del capítulo 6. He aquí, Dios hablando, he aquí, traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne. Fíjate que toda carne, no la carne que tú podrías conocer, no solo esta región, toda carne, en la cual hay aliento de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Vaya, esa es toda una declaración. Ese era el objetivo de Dios. Creo que lo logró. Y cualquier conjetura que tengamos sobre el diluvio tiene que ser consistente con su objetivo. Continuando en el versículo 18, y contigo estableceré mi pacto, y entrarás en el arca tú, y tus hijos, y tu mujer, y las mujeres de tus hijos, contigo. 8 personas. Como sabes en tu estudio bíblico, el 8 es el número del nuevo comienzo, ¿no es así? Esta es una de las razones por las que lo es. Es la octava en la música y demás. Génesis 6:19. Y de todo ser viviente de toda carne, 2 de cada especie introducirás en el arca para que tengan vida contigo, y serán macho y hembra. Ahora obviamente va a enmendar eso. Para los animales limpios. Bueno, ya hablamos de eso, pero sigamos adelante. Las aves según su especie, y las bestias según su especie, y todo reptil de la tierra según su especie, 2 de toda especie, vendrán a ti para que los mantengas con vida. Vendrá a ti. Noé no tuvo que correr por las selvas con un lazo para tratar de traer, Dios se encargaría de que viniera. Y por cierto, lo interesante, si sabes algo sobre nuestros parques nacionales, es que cuando hay peligro, los animales bajan. Ellos lo sienten. ¿Y vienen en busca de ayuda? Hay muchas historias interesantes que será mejor que sigamos avanzando. Y toma para ti de todo alimento que se come, y te lo recogerás, y te servirá de alimento a ti y a ellos. Así hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó, así lo hizo. Las escrituras no dicen esto, pero muchos que han estudiado esto sospechan que si Dios los va a traer al arca, probablemente también podría ponerlos en alguna forma de hibernación, porque estarán en esa nave durante 377 días. Y eso es mucho tiempo. Son muchos establos para sacar con la pala. Así hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó, así lo hizo. Eso nos lleva al capítulo de la tarde, capítulo 7. El Señor dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Eso no significa que no tuviera pecado. Eso significa que él había provisto por su pecado a través de su fe. Y se le menciona tan justo como se menciona en Ezequiel junto con Job y Daniel. No es que sean los únicos, pero se les menciona específicamente como tales. Esto, lo primero que dice el Señor aquí es, ven. Creo que eso es muy interesante. Esa es la misma invitación que Dios nos da a cada uno de nosotros. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y, ¿qué os daré? En hebreo ese es Noé. ¿Qué significa la palabra Noé? Descansar. No, no lo es. Entonces te daré a Noah. Esto también es interesante. Este es también el llamado que Dios le hace a Juan en Apocalipsis capítulo 4. En el capítulo 1 divide el libro en 3 partes, lo que habéis visto, esa visión en el capítulo 1. Luego las 7 iglesias, las cosas que son, y las cosas que serán metatauta, después de estas cosas. En el capítulo 4 versículo 1, suban acá, y muchos eruditos estaban entre ellos, pero muchos eruditos creen que ahí es donde se significa el rapto en el libro de Apocalipsis. Vamos, y si eso es cierto, hay un paralelo interesante aquí. Pero de todos modos, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás ti por 7. Eso significa que tienen 14, no 7 por cierto, porque también tienes hombres y mujeres limpios, ¿verdad? De todos modos, tomarás de 7 en 7 el macho y su hembra, y de los animales no limpios, de 2 en 2, el macho y su hembra. Y también de las aves del cielo, de 7 en 7, macho y hembra, para mantener viva la simiente sobre la faz de la tierra. Hemos hablado de lo limpio y lo inmundo.
En caso de que esto sea nuevo para usted, una de las preguntas que recibe es, ¿cómo surgió? No sabía que era limpio e inmundo. Esas son definiciones rituales. Y están definidos, por supuesto, o codificados en la ley de Moisés. Pero eso es generaciones después. Creo que esto es evidencia de que estas distinciones, la forma de adoración, el altar, los sacrificios de sangre, lo limpio y lo inmundo, todas esas cuestiones que asociamos con las leyes de Moisés en la Torá, creo que fueron ordenadas en el Edén. Eso es lo que dio lugar a la tensión entre Caín y Abel y demás. Pero de todos modos, sigamos adelante. Por 7, dice aquí, por cierto, en realidad está en hebreo. Son 7. Así que probablemente hay 7 de cada uno, hombres y mujeres, 14. Normalmente no se ve eso, pero creo que se podría defender. Versículo 4, y aún así, 7 días, por cierto, van a entrar en esta barcaza y estarán allí durante 7 días antes de que algo suceda. Ahora resulta casi divertido intentar imaginar el estado mental de Noé y sus hijos. Porque habían estado construyendo esta cosa. Ese es un gran proyecto. ¿Te imaginas el ridículo? Entiendes que no existía la lluvia. Recuerde que en Génesis, antes, había una niebla. Había un tipo diferente de ecología. No sabían qué era la lluvia. Va a caer agua del cielo. Ponte serio. ¿Sabes? Entonces, por 7 días más dice Dios, y haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y toda sustancia viviente que he creado la destruiré sobre la faz de la tierra. Y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le mandó. Y Noé tenía 600 años cuando el diluvio de las aguas cayó sobre la tierra. Lo que también sabemos, por el manera, es que Enoc, que había sido trasladado, su hijo fue nombrado en Matusalén, cuando él muera vendrá. Y entonces Matusalén acaba de morir. Este es el año en que murió Matusalén, este es el año en que llega el diluvio. Entonces aquellos que fueron informados sabían que vendría. Y Noé entró en el arca, y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, a causa de las aguas del diluvio y de los animales limpios y no limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. Ahí entraron 2 y 2. A Noé en el arca, el macho y la hembra, como Dios le había ordenado a Noé. Y sucedió que después de 7 días, ¿te imaginas estar encerrado en esta cosa? Y pasan unos días y piensas, quizá lo hemos perdido. ¿Estás seguro de que sabemos lo que estamos haciendo? Se está volviendo sofocante aquí. Después de 7 días, las aguas del diluvio cayeron sobre la tierra. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, el día 17 del mes, aquel mismo día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y se abrieron las ventanas de los cielos, y hubo lluvia sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Ahora note esto, el agua no proviene solo de la lluvia. Está lloviendo mucho, no me malinterpretéis. Pero en las fuentes del abismo, la mayor parte del agua brota de la tierra. Y hablaremos de eso en un minuto. En el mismo día entraron en el arca Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, y la esposa de Noé, y las 3 esposas de sus hijos con ellos. Ellos y toda bestia según su especie, y todos los ganados según su especie, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, toda ave según su especie. Y entraron a Noé, al arca, 2 y 2 de toda carne, en la que hay aliento de vida. Y los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron, como Dios le había mandado, y el Señor lo cerró. ¿Sabes qué es interesante? Te da la impresión de esto muy claramente por la estructura de la expresión que no es objeto de la protección especial de Dios. La puerta. Noé no lo hizo, Dios sí. Dios lo arropó. Ahora es casi como si una madre o un padre arroparan a su hijo en la cama, por así decirlo. Todos los argumentos teológicos de ese día habían terminado. La puerta estaba cerrada. Cualquiera que tuviera puntos de vista diferentes, ahora no importaba. La puerta estaba cerrada. Hay un momento en que la puerta está abierta, pero también hay un momento en que la puerta está cerrada y listo. Y hay toda una cuestión de seguridad. Lo entenderás, cuando terminemos con esto, descubriremos que ni un solo animal murió. Al parecer, no hubo nacimientos tampoco. Eso te dice que Dios hizo algunas provisiones especiales de lo que estaba pasando en esa barcaza. ¿Pero estaban protegidos? Absolutamente. Estaban en protección. Hablaremos más sobre eso a medida que avancemos. El diluvio duró 40 días sobre la tierra. Las aguas aumentaron y desnudaron el arca, y fue elevada sobre la tierra. Y las aguas prevalecieron y aumentaron mucho sobre la tierra, y el arca descendió sobre la faz de las aguas.
Las aguas prevalecieron en gran manera sobre la tierra y todos los montes altos que había debajo de todo el cielo fueron cubiertos. 15 codos hacia arriba prevalecieron las aguas y se cubrieron los montes. ¿Cómo crees que lo supimos? Bueno, si es un tiro de 30 pies, si es algo de 30 pies de alto, y tiene un tiro de 15 pies, y no roza ninguna parte, en otras palabras, no dice que son solo 15 codos, significa que tenía que ser al menos 15 codos más alto porque no había obstrucciones debajo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Estoy teniendo sentido. Bueno, murió toda carne que se movía sobre la tierra, así de aves como de ganado vacuno y de bestias. Y de todo animal que se arrastra sobre la tierra, y de todo hombre, todo en cuya nariz había aliento de vida, y todo lo que había en la tierra seca, murió. Y fue destruida toda sustancia viviente que había sobre la faz de la tierra, tanto los hombres como los animales, los reptiles y las aves del cielo, y fueron destruidos de la tierra. Y solo quedaron con vida Noé y los que estaban con él en el arca. Y las aguas prevalecieron sobre la tierra 150 días. Llovió durante 40 días, la lluvia cesa, pero todavía hay 150 días de inundación. De acuerdo. Ahora, las tradiciones del diluvio, si examinan los registros egipcios, los registros babilónicos, los registros persas, los griegos, los hindúes, los chinos, los druidas, los polinesios, los mexicanos, los peruanos, los indios americanos. Y en Groenlandia, tienen algunas leyendas muy fascinantes que se aproximan a las bíblicas. Todos estos tienen interesantes puntos de similitud con el registro bíblico, pero la mayoría de ellos también están bordados con todo tipo de tonterías fantasiosas además de eso. Es universal o local. Hay escritores muy conocidos, no los nombraré en este informe, pero hay escritores cristianos muy prominentes y oradores, se podría llamar apologistas, que argumentan que en realidad no fue un diluvio universal. Pero acabamos de leer cómo se destruye todo ser vivo, sin reservas. Todos los montes altos bajo todo el cielo fueron cubiertos según el capítulo 7 versículo 19. El arca termina descansando sobre los montes de Ararat. Lo veremos en el capítulo 8. Llegaremos a eso. Pero en el capítulo 9, Dios les hace una promesa. Y este es el argumento que para mí lo remata. Dios hace una promesa cuando llegamos al capítulo 9 que representa con un arco iris. Pero las escrituras muy expresar los pactos de Dios con Noé que nunca más volverá a hacer eso. Puedes imaginar incluso haber soportado la terrible experiencia de la inundación, pasar más de un año de tu vida en esta barcaza con la realidad de que todo lo que conocías, toda la gente que conocías, se había ido, estaba muerta. Se terminó. Por un lado, tendrías muchos sentimientos encontrados. Estarías agradecido de haber sobrevivido por un lado, pero probablemente tendrías una increíble sensación de inseguridad. No sabrías cuándo podría volver a suceder esto. Entonces, una cosa, como veremos en el capítulo 9, Dios hace pacto con Noé que nunca volverá a hacer esto. Ahora Pedro explicará lo que Dios quiere decir. Hay que leer siempre la letra pequeña. Dios no lo hará con agua la próxima vez. Pero el punto es que, si esto fue una inundación local de algún tipo, entonces Dios no cumplió sus promesas. Ha habido muchas inundaciones muy graves en el planeta Tierra. Pero no fueron inundaciones universales. No acabaron con todos. ¿Me sigues? Y ese es el tema. Nunca más se cumplirá el compromiso de Dios con Noé. ¿Por qué los dinosaurios eran tan frecuentes en el planeta? La Tierra desaparece repentinamente. ¿Y cómo fueron enterrados tan rápido? Hay algo sobre los fósiles que debes entender. Fósiles, si algo muere, normalmente se pudre y se desintegra. Un fósil implica brusquedad y presión. Entonces los dinosaurios murieron repentinamente. Y para las criaturas grandes, eso plantea muchos problemas. Lo que es realmente, y les ahorraré los detalles aquí, pero hay libros escritos sobre esto, es sorprendente descubrir cuántos cientos de mamuts gigantes se han encontrado en Alaska y en Siberia. Lo que los hace tan provocativos es que están congelados. Los científicos tienen sus institutos en Rusia que nos dedicamos solo a estudiar estas cosas. Encuentran estos mamuts en los que no solo todavía hay comida en el estómago, sino también en la boca, y todavía se puede ver la huella en las hojas de los molares. Están así de bien conservados. ¿Por qué? No saben cómo, pero obviamente se congeló rápidamente de repente. Y cuando te das cuenta de que era un animal vivo a su temperatura normal, que es aproximadamente 98,6 para un mamut, para un elefante, lo que sea, para congelarse rápidamente se necesitarían temperaturas repentinas de como 175 bajo cero para congelar rápidamente un animal vivo. Mira, no hay tiempo para ello.
De todos modos, se congelan rápidamente en Siberia. Ellos también, la otra cosa es que lo extraño de esto, también murieron por asfixia. Mira, pueden estudiar el tracto digestivo, pueden estudiar, saben mucho, hay todo tipo de patologías que pueden entender, y todos los que encuentran mueren por asfixia, lo que nuevamente implica algún evento repentino muy catastrófico. Ah, la otra cosa es que todos tienen vegetación subtropical en la boca. Entonces habla de una época en la que el planeta Tierra tenía un clima universal, muy diferente. El almirante Verde encuentra bosques petrificados 100 millas del Polo Sur. Nadie puede explicarlo. Son misterios que implican todos ellos una historia muy diferente. Hubo un tiempo en que el planeta Tierra era muy, muy diferente. E incluso encuentran animales terrestres fosilizados en lugares bajo el nivel del mar. Y encuentran, por supuesto, animales marinos fosilizados a gran altura. Uno de los pasatiempos más interesantes que teníamos cuando éramos niños era ir a las alturas. Cuando vas de exploración o lo que sea en una caminata a gran altura, era para tratar de encontrar fósiles. Y siempre se puede algún pescado o lo que sea, aunque es posible que esté a 4.000 o 5.000 pies de altitud. Es simplemente algo que se hace, y cada uno tiene sus conjeturas, por supuesto, pero una inundación es una de ellas. Ahora es necesario entender algo más sobre los fósiles. Los fósiles están muertos, y eso significa que eran postátomos. No tienen deterioro, lo que significa que estuvieron sujetos a algún cambio rápido y repentino que implica presión. Y la forma en que datan los fósiles, por supuesto, es determinar en qué nivel se encuentran. ¿Qué nivel? La edad del nivel está determinada por el tipo de fósiles que encuentres allí. Verás, fíjate en la circular. ¿Razonamiento? Y el otro misterio es, ¿por qué no hay ninguno hoy? No se encuentran fósiles de cosas contemporáneas. De todos modos, hay dos teorías principales con las que te encontrarás sobre esto, la inundación. Uno se llama teoría del dosel. Y toda la idea de que había un escudo atmosférico de alto vapor de agua que protegía a la Tierra de la radiación cósmica. Por cierto, no tiene por qué ser visible. El vapor de agua en el aire hoy en día no es visible a menos que veas nubes. Pero hay vapor de agua, tenga nubes o no, como cualquier piloto sabría. Todavía puede ser. Claro. Pero puede proteger a la Tierra de la radiación cósmica. Y algunas de las personas que sostienen la teoría del dosel señalan que esta teoría del dosel, entre otras razones, explicaría las vidas más largas antes del diluvio debido a la protección de los rayos cósmicos a la que se le atribuye el envejecimiento y algunas otras cosas. Ahora, el concepto es que las cascadas luego complementen las aguas subterráneas que se desatan. Y la deriva continental, por supuesto, se produce a partir de masas de tierra fracturadas y demás. Y uno de los libros emblemáticos sobre este es el registro del Génesis del Dr. Henry Morris y John C. Whitcomb, publicado en 1961. Si está interesado en esto, escriba al Instituto para la Investigación de la Creación en San Diego. Tienen todo tipo de información competente sobre todo este trasfondo. Y tiene muchas implicaciones. Y se adhieren firmemente a la teoría del dosel por muchas razones. Hay otra visión que aborda otras cuestiones. ¿De dónde vino realmente el cañón de Curán? Si lo visitaste, realmente no podrás tragarte eso durante millones y millones de años. Este pequeño hilo llamado Río Colorado cortó ese cañón. Hay todo tipo de evidencia de que fue cortado repentinamente, no durante millones de años, etc. Hay muchos misterios sobre eso. También han descubierto en medio de los océanos, cadenas montañosas gigantes, las cadenas montañosas medio-oceánicas, son un verdadero misterio. Si estudias esa zona, tratar de explicar por qué hay enormes montañas en medio del Atlántico y del Pacífico, es un misterio. No pudo suceder por erosión, ¿cuál es la historia? Hay cañones submarinos. Y estos cañones son increíblemente profundos, muchas veces el alcance del Gran Cañón en Arizona. Hay variaciones magnéticas en el fondo del océano, que no son explicables y que se explican mediante una teoría que les mostraré aquí en un minuto. Las formaciones de carbón y petróleo. Hay cantidades sorprendentes de depósitos de carbón en la Antártida. ¿Por qué? Verás, todas nuestras teorías sobre eso se hacen añicos cuando piensas en eso. Y, por supuesto, los mamuts congelados que he mencionado todavía tienen comida en la boca y demás. Luego está la roca metamórfica. Hay muchos lugares que puedes visitar en los Estados Unidos donde está claro que la roca ha sido alterada por la compresión. Y las típicas historias sobre placas tectónicas que escuchas no realmente explícalos. También están los cementerios de fósiles. ¿Por qué ocurren? ¿Dónde ocurren? Etcétera.
Y básicamente, la mayoría de estos trastornos resultan, cuando los estudias, ser el resultado de una compresión horizontal, no solo de trastornos verticales como lava o algo así. Los volcanes son solo una forma de cosa. El rompecabezas de los continentes. Probablemente hayas visto intentos de intentar que los continentes del planeta Tierra encajen entre sí. Y, por cierto, en realidad no lo hacen. Los que ves son realmente bastante artificiales. Pero cuando te des cuenta, te lo mostraré. Te hago una foto en un minuto, que hay cadenas montañosas que no se ven en los océanos. De repente, todo el panorama se vuelve mucho más claro. Existe una teoría llamada teoría del hidroplato. E implica la interconexión de los continentes, la presencia de agua subterránea en cantidades sustanciales, las crecientes presiones de esas aguas y la interrupción del pandeo horizontal. El Dr. Walt Brown tiene una actividad creativa en Phoenix, Arizona. Todos conocemos San Diego, el Instituto para la Investigación de la Creación. Hay tres que debes conocer. Obviamente, ICR en San Diego tiene reputación mundial. También lo hace Walt Brown de Arizona, Centro para la Creación Científica. Y su libro, In the Beginning, es una discusión excelente, muy legible y bien ilustrada sobre la teoría de las hidroplacas, entre otras cosas. Y el otro es Answers in Genesis en Brisbane, Australia. Son actividades excepcionales, personal muy competente y materiales maravillosos. Pero si echas un vistazo al globo, encontrarás algunos globos que te indicarán que hay una cadena montañosa justo en medio del Atlántico. Y esas son montañas muy, muy altas con profundas grietas a ambos lados. Entonces eso es parte de lo que fue rompiéndose para llevar el agua a la superficie en la inundación. Llovió durante 40 días, nos dice la escritura. Pero no es solo la lluvia. Se abren las fuentes del abismo. Dices, caramba, Chuck, ¿crees en la teoría del dosel o crees en la teoría del hidroplato? Porque estos dos grupos de científicos siempre están discutiendo sobre los defectos de cada lado. Creo que ambas son ciertas. Sospecho que había un dosel para ocultar la radiación, pero no creo que eso lo explique todo. La teoría del hidroplato, cuanto más te adentras en ella, es muy técnico, por lo que no quería extenderme demasiado aquí para este breve resumen. Pero creo que si estás interesado en este tipo de cosas, te animo a que las explores. Creo que ambas son ciertas. Claramente, las escrituras dicen que el agua vino del abismo y esto tiene todo tipo de implicaciones. Las aguas prevalecieron durante 150 días después de la lluvia. Ahora, están en el arca un total de 377 días. Estuvieron 5 meses flotando y luego 7 y 11 meses en la montaña hasta que finalmente llegaron a descansar. Para darle una perspectiva aquí. Ahora yo quiero que te des cuenta de algunas, retrocedamos y veamos algunas implicaciones espirituales. Solo hay un arca. No todos construyeron el suyo propio. Entraste en el arca de Dios o la tuviste. Un arca y solo tenía una puerta. Y voy a sugerir que Jesús indicó que esa puerta era una puerta estrecha. Estrecho es el camino. Y si tienes un camino muy amplio, estás en la puerta equivocada. Es interesante que no hubo nacimientos ni muertes en el arca, pero todos en el arca son salvos. Este es un argumento a favor de la seguridad eterna, por así decirlo, pero no lo presionaré aquí. Todas las especulaciones teológicas alternativas terminaron cuando se cerró esa puerta. Hay un día en el que la puerta se va a cerrar. Y ya sea que esté antes del viaje, después del viaje, a mitad del viaje o lo que sea, ya no será un misterio. Quiero señalar algo más, justo cuando estoy un poco atrás. Solo hay 3 grupos de personas involucradas en ese arco. Los que perecieron en el diluvio. Probablemente millones de personas se ahogaron. Los que perecieron en el diluvio. El segundo grupo fueron aquellos que fueron preservados durante el diluvio. ¿Cuántos había? 8. 8 personas. Descubrirás cuando estudies tu Biblia, una y otra vez a lo largo de la Biblia, que hay catástrofes en las que solo un pequeño grupo se salva. Estos son solo 8. Hay otros, pero siempre es solo un remanente. Y creo que muchos de nosotros podemos tener ideas muy ingenuas sobre cuántas personas serán arrebatadas cuando llegue el arrebatamiento. ¿Quieres leer Mateo 7 versículo 20 y 21 donde Jesús dice, muchos que vienen a mí en aquel día diciendo, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado tu nombre? ¿No hemos echado fuera demonios? ¿No es así? Él dijo, apartaos de mí, malditos y eternos uno. Nunca os conocí. Vaya, no quiero ser parte de ese grupo. ¿Quieres estar seguro? ¿Quieres ocuparte de tu salvación con temor y temblor?
¿Quieres saber cuál es tu posición? Pero hay un tercer grupo que todo el mundo pasa por alto. Y esos fueron los que fueron removidos antes del diluvio. Dices, bueno Chuck, eso es solo una persona. Bien. Y leemos Apocalipsis capítulo 2 entre el verso 5 y 6. Una mujer tiene un hijo varón. Y el hijo varón es arrebatado a Dios en su trono. La mayoría de nosotros suponemos que se refiere a la ascensión de Jesucristo, pero fue G.H. Pember hace muchos años quien tuvo la idea de que tal vez se refiere al cuerpo de Cristo, que es un modismo bíblico para aquellos que son arrebatados. Puede ser el rapto. Dices, bueno, caramba, el arrebatamiento es de más de una persona. No precisamente. Verás, si estamos en Cristo y somos arrebatados como parte de su cuerpo, idiomáticamente hablando, eso sería uno. Pero en cualquier caso, hay tres. Los que perecieron, los que preservaron. Otra vez, aquellos que fueron movidos antes de la inundación. Y quiero señalar algo sobre Enoc que no sé si señalamos antes o no. Enoc no estaba en medio del diluvio ni después del diluvio. Él era antes del diluvio. Solo pensé en señalarte eso, está bien. Te tomó un minuto, está bien, está bien. Capítulo 8, el nuevo comienzo. Y Dios se acordó de Noé y de todo ser viviente y de todo el ganado que estaba con él en el arca. Y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra, y las aguas se calmaron. Las fuentes también del profundo, y se cerraron las ventanas de los cielos y se detuvo la lluvia del cielo. Y las aguas volvían continuamente de sobre la tierra. Y al cabo de 150 días, las aguas amainaron. Así que llovió durante 40 días, además de agua que salía de abajo. 40 días. Pero se necesitaron 150 días para que se atendieran las aguas. El arca reposó en el mes séptimo, el día 17 del mes, sobre los montes de Ararat. Me encanta esto. Este es uno de estos versos extraños que espero que recuerdes si no recuerdas nada más. En esta excursión a través del diluvio de Noé, quiero que recuerden Génesis 8 versículo 4. El arca reposó en el mes séptimo, el día 17 del mes, sobre los montes de Ararat. La pregunta es, ¿por qué el Espíritu Santo quería que supieras esta misma fecha? Fíjate si eres un lector de la Biblia normal y bien adaptado. Cuando llegues al versículo 4 del capítulo 8, el arca descansó el día 17 del mes sobre las montañas de Ararat. Si eres una persona normal y bien adaptada, sigue leyendo. Pero si has estado en uno de mis estudios bíblicos ya no eres una persona normal y bien adaptada. Recordarás que tengo esta extraña idea de que cada detalle de la Biblia está ahí por diseño deliberado del Espíritu Santo. Cada número, cada nombre de lugar. No me refiero solo a temas, me refiero incluso a las sutilezas del texto. Entonces, cuando te encuentres con un versículo como este, dirás, espera un minuto, ¿por qué diablos está ahí? ¿Por qué Dios quería que supieras que el arca descansó en el mes séptimo, o el día 17 del mes, sobre las montañas de Arad? Hay muchas de estas preguntas de las que todavía no sé la respuesta, pero sí sé que Dios recompensa al estudiante diligente. Echemos un vistazo a esto 1. Resulta que para entender esto es necesario comprender que los judíos tienen dos calendarios. El calendario original, el calendario del Génesis, es el que celebran en su calendario civil. El primero de Tisri, que cae en otoño, es Rosh Hashanah, el comienzo de su año civil. Rosh Hashanah es en otoño, normalmente septiembre en nuestro calendario, ¿verdad? Pero cuando Dios instituye la Pascua con Moisés en Egipto en el capítulo 12 del Éxodo, él dice en el segundo verso del capítulo 12, está hablando de la Pascua, este mes será para vosotros principio de los meses. Será para vosotros el primer mes del año. Está hablando del mes de Nisán. El 14 de Nisán es la Pascua y eso es con lo que Dios está tratando en el capítulo 12 del libro del Éxodo. Además de todo el cordero y la sangre en el marco de la puerta, ya sabes todo eso. Además, Dios inserta este pequeño e interesante versículo, el versículo 2. Del capítulo 12, haciendo de este mes, el mes de Nisán, que es en la primavera, el comienzo de los meses. Entonces tienen un segundo año. Un año religioso comienza en la primavera, el primero de Nisán, porque la Pascua es el 14 de Nisán. ¿Está usted conmigo hasta ahora? Ahora bien, si también has hecho tu tarea bíblica, sabes que hay 7 fiestas de Moisés en la Torá. 3 de ellos están en el mes de Nisán. 3 de ellos están en el séptimo mes del año religioso, el mes de Tisri. Y hay uno en el medio. En los primeros 3 son, todos ellos conmemorativos de algún aspecto de la historia de Israel. Pero cada uno también es profético. Eso es lo que Pablo nos dice en Colosenses. Son una sombra de lo que vendrá.
Colosenses capítulo 1 versículo 17. Sabemos que todas las cosas están escritas desde antes, fueron escritas para, por supuesto, Romanos 15:4. Todas las cosas están escritas desde antes para nuestro aprendizaje. Entonces, si deseas estudiar esas 7 fiestas, descubrirás que, por supuesto, una de las principales es Pesaj. No es solo conmemorativo, es profético. Los primeros 3 de la primera venida del Señor. Y la Pascua es que Señor, el Señor es nuestra Pascua. Y no solo son proféticos, sino que se cumplen el día en que se observan. El rabino Hirsch dice que el catecismo judío es su calendario. Y entonces, ¿está bien? Entonces los judíos tienen 2 calendarios. El calendario antiguo, al que llamaré calendario de Génesis, comienza con Tisri y va hasta Elul en el mes 12. Nisan es el 1 que inicia el calendario religioso. Pero, curiosamente, Ber Nisan es el 7º mes del calendario civil. Tisri es el 7º mes del nuevo calendario. Verás, los pones uno al lado del otro. Lado. No es obvio hasta que lo expones. Entonces debes entender que en Génesis capítulo 8 versículo 4, se habla del 7º mes en el calendario de Génesis, ¿qué mes es en el nuevo calendario? Nisan. Bien, entonces tenemos a Jesús crucificado el 14 de Nisan, es Pascua, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo estuvo en la tumba? 3 días. Entonces su resurrección ocurrió el día 17. Si miras Levítico 23 versículos 14 a 15 descubrirás que hay una fiesta de las primicias y es muy extraño la forma en que está en la Torá. Debería ser observado la mañana siguiente al Sabbat después de Pesaj. Ahora Pesaj puede ser cualquier día de la semana, dependiendo del año que sea, porque está clavado en el calendario, es el día 14. Y eso puede cambiar cada año, obviamente. Pero después viene el Sabbat, un sábado, como lo llamaríamos nosotros. La mañana siguiente, que llamaríamos domingo, es siempre cuando se celebra la fiesta de las primicias. ¿Quiénes son nuestras primicias? Jesucristo. Y una mañana, cuando el humo de la fiesta de las primicias subía del templo, aquel domingo de madrugada, estaban unas mujeres que estaban descubriendo una tumba vacía. Fueron nuestras primicias. Entonces, cuando resucitó. El 17 de Nisan. ¿Estamos juntos hasta ahora? Ahora, cuando lees Génesis, con todo ese trasfondo, cuando lees Génesis 8 versículo 4, el arca reposó en el 7º mes, el día 17 del mes, sobre los montes de Ararat. Dices, espera un minuto, el 7º mes en este calendario es realmente Nisan y el día 17 es el aniversario de la resurrección por adelantado. El nuevo comienzo de Noé en el planeta Tierra ocurrió en el aniversario previo a nuestro nuevo comienzo en Jesús. Cristo. Quizás tengas que ser un bicho raro como yo, pero eso me deja boquiabierto. Porque eso es lo que yo llamo una huella del Espíritu Santo. Eso no fue ideado por algunos rabinos judíos en la Torá, eso es intrínseco a la estructura del texto. Y el gran gozo del libro del Génesis no es la creación de la física de partículas ni nada parecido. El gran gozo del libro del Génesis es cuando descubres que Jesucristo está en cada página. En cada página. Y destacaremos algunos de ellos a medida que avancemos. Lo haremos, deja el resto para que te encuentres tú mismo. Montañas de Ararat. Ararates. Hay una montaña en Turquía justo en la frontera oriental, casi en Armenia, que es Ararat. Y está en la frontera, casi en la frontera de Armenia e Irán. En realidad son 2 montañas. Los picos están separados por unas 7 millas. Y hay un espolón de aproximadamente 7,000 pies de altura, y otro que tiene aproximadamente 40. Bueno, está en el vecindario de 14,000 pies. Lo he tenido, intenté rastrearlo específicamente, pero cada fuente autorizada tiene una altura ligeramente diferente. Pero en fin, es algo arriba. El nivel de 14.000 pies. Y ahora, la parte alta de los 14.000 pies está perpetuamente cubierta de nieve y hielo. Es muy difícil llegar a él. Ahora, si consulta los libros de historia, descubrirá que hay afirmaciones de haber visto el arca a lo largo de la historia. Hay registros babilónicos antiguos donde afirman haber visto el arca. Hay historias griegas que afirman ver el arca. Hay un sacerdote caldeo en el año 275 AC que afirma haber visto el arca. Egipcio, 30 AC, siglo I AC, Nicolás de Damasco, 70 AC, Josefo habla de él. Y continúa. No repasaré todos estos. Marco Polo en el siglo XIII. Marco Polo hizo referencia a que estaba en el monte Ararat, en Turquía. Y cuando lo hizo, casi lo autorizó,
hizo que todos dieran por sentado que el arca estaba en el monte Herat. Cuando decimos monte Herat, normalmente nos referimos al que está en Turquía. Hay historias de 1916, los aviadores rusos se entusiasmaron al zar porque sintieron que lo vieron desde un avión, pero la revolución interfirió, por lo que no se le dio seguimiento. En el turno del siglo, George Hagopian visitó y presumiblemente trajo algunos artefactos. Navarro lo visitó varias veces, 52 y 55. Murió en 1960. En los años 70, Ed Davis, Ed Beiling, George Hamal y otros fueron allí. Pero todas estas visitas son muy problemáticas para atravesarlo por un minuto. Son algo sugerentes, pero no hay pruebas tangibles. Hay bocetos, hay historias y son muy coloridos. Son muy interesantes. Puede que sean ciertas, pero no puedes probarlo. Así que no quiero exagerar. Te diré por qué no quiero exagerar. Cuando llegues al capítulo 11 del Génesis, los descendientes de Noé, varias generaciones, vendrán y crearán una ciudad llamada Babilonia, que se convierte en Babilonia. Génesis 11 versículo 1 dice que toda la tierra era de una lengua y una habla. Como era en ese momento. Y Génesis 11 tratará de la confusión de lenguas y todo eso. Sin embargo, cuando llegues al versículo 2, quiero que notes un detalle que todos pasan por alto. Aconteció que mientras viajaban desde el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Saíner. Y habitaron allí. Al parecer, vinieron del este de Saíner. Saíner es claramente el lugar donde van a construir Babilonia. Y Babilonia es un gran problema a lo largo de la historia. De acuerdo. Bueno, si miras un mapa, el monte Ararat en Turquía se encuentra allí. Está justo en el extremo oriental de Turquía, casi en Armenia, y justo en la punta de Irán, por así decirlo. Babel, que es Babilonia, está bien identificada. Quería incluir algunas fotos. Lo haremos cuando lleguemos al capítulo 11. Les mostraré algunas fotos. Puede que incluso ponga un videoclip. Tuvimos algunos de nuestros militares manejan una nave artillada con un video sobre Babilonia, lo que hay allí, y me dieron una carta del Departamento de Defensa diciendo que podemos usarlo. Así que les mostraremos eso cuando lleguemos a ese tema. Pero solo quería echar un vistazo aquí. Verás, el problema es que el monte Ararat está al norte, de hecho, está ligeramente al oeste del norte de Babilonia. Entonces los descendientes que están alrededor del monte Ararat, si vinieran a Babel, vendrían hacia el sur, no hacia el oeste. ¿Estás conmigo? Entonces la escritura dice que vinieron del este. Entonces, si está buscando el monte Ararat, estaría más justificado buscar en las tierras altas de Irán, no en las tierras altas del norte. ¿Estás conmigo? Hay quienes han estudiado el texto y hay muchos otros pasajes. Solo hay pistas. Pero hay muchos que creen que encontraremos el arca, pero la encontraremos en Irán, o tal vez incluso al este de allí. Y entonces menciono eso. Entonces, cuando escuches estas historias sobre el monte Ararat, date cuenta de que pueden ser ciertas, pero hasta ahora no han sido concluyentes y hay evidencia textual que sugiere que estamos buscando en el lugar equivocado. De todos modos, esa ha sido la historia de la arqueología. El gran descubrimiento de Bocornuque sobre las anclas de Paul. No están en la bahía de Paul en Malta, que es un sitio tradicional de algún monje en el siglo XIV. Partió del texto de Hechos 27 y lo localizó. Está en el extremo sur y vamos a celebrar todo eso aquí en nuestra próxima expedición. Pero una y otra vez. ¿Y dónde está el monte Sinaí? No está en la península del Sinaí. Pablo te lo dice en Gálatas. Está dentro Arabia. Está en el área que llamamos Madián. Moisés pasó su tiempo allí antes del éxodo. Él conocía tú conocías el terreno allí. De todos modos pasemos al capítulo 8, versículo 5. Las aguas fueron disminuyendo continuamente hasta el mes 10. En el 10º mes, el primer día del mes, se vieron las cimas de los montes y aconteció que al cabo de 40 días Noé abrió la ventana del arca que había hecho. Y envió un cuervo, que iba y venía hasta que se secaron las aguas. Desde fuera de la tierra. En otras palabras, el cuervo simplemente despegó. Ahora bien, el cuervo es un ave inmunda. ¿Por qué? Bueno, así se definen las escrituras, pero también porque se alimenta de carroña. Así que si hay cuerpos flotantes o lo que sea, el cuervo no tendrá problemas para sobrevivir. Encontrará algo sobre lo que flotar, encontrará algo que pueda comer. Entonces está bien, desaparece. Entonces pasa una semana, creo, no lo dice, pero creo por alguna otra razón.
Envió desde él una paloma para ver si las aguas habían disminuido. Toda la faz de la tierra. Pero la paloma no encontró descanso para la planta de su pie y volvió a él en el arca porque las aguas estaban sobre la faz de toda la tierra. Luego extendió su mano, la tomó y la trajo hacia sí en el arca. Entonces envía la paloma regresa, no puede encontrar ningún lugar, entonces sabe, mientras mira por la ventana, ve un poco de agua en el horizonte, y entonces sabe que el agua todavía tiene que llegar. Secar. Él espera otros 7 días. Ahora creo que es interesante que esté haciendo esto los sábados, en intervalos de 7 días. Permaneció otros 7 días y nuevamente envió la paloma fuera del arca. La paloma se le acercó al atardecer y en su boca tenía una hoja de olivo arrancada. Así que nadie sabía que las aguas habían disminuido de la tierra. Entonces él sabía que estábamos progresando. En algún lugar, no puede verlo en el horizonte, pero el pájaro aparentemente encontró un árbol, pudo arrancar una rama, un trozo y traerlo atrás. Y es por eso que una paloma con una rama de olivo siempre ha sido un símbolo de paz, optimismo o lo que sea. Ella estuvo otros 7 días y envió una paloma. Esta es la paloma número 3 ahora. Teníamos un cuervo y 3 palomas. Permaneció aún otros 7 días y soltó la paloma número 3, la cual no volvió más y más. Para que esa paloma no regrese, para que ahora sepa que aparentemente hay lugares, a medida que el agua está bajando, donde puede sobrevivir. Aunque aún no ha terminado. Pasé algún tiempo tratando de conciliar diferentes comentarios porque todos tienen cálculos ligeramente diferentes de lo que realmente sucedió. Y realmente anclando esto. Resulta que no entra en el arca el día 10 del segundo mes de ese año. Están allí 7 días antes de que comience la lluvia, porque la lluvia comienza el día 17 del segundo mes. Lo hice en el capítulo 7, versículo 10. Entonces hay 40 días que tenemos lluvias fuertes. Se detienen después de 40 días. El agua sigue ahí, pero las lluvias han cesado. Después de 110 días, las aguas comienzan a retroceder. Y finalmente, en otras palabras, después de 150 días, el arca descansa sobre el monte Ararat. Todavía hay mucha agua, pero al menos tiene equilibrio, vale. 74 días después, las cimas de las montañas son visibles. 40 días después, se envía el cuervo, que desaparece. Una semana después, envían a la paloma número 1 y regresa. Luego, una semana después, se envía la paloma 2 y regresa con una hoja. Y una semana después envían la paloma 3 y no regresa. Y puedo decirte cuántos días esperaron. Creo que esperaron una semana más un día. Resulta que 22 días después, el agua ha retrocedido. Y tenemos en el capítulo 8, versículo 13, él abre la ventana, ve tierra seca. No lo hace, eso significa que la tierra no está totalmente seca, pero puede ver el suelo. La tierra finalmente está completamente seca. Del arca se sale el día 27 del segundo mes según los versículos 14 al 19 del capítulo 8. Entonces, esperaron 7 días, luego 150 días el agua estuvo allí, y luego 163 días estuvieron en el arca. La montaña esperando que todo se seque. Y pasan otros 57 días después de que ven tierra firme. Otros 57 días antes de que esté lo suficientemente seco como para salir del arco, lo cual hacen. Y resulta que, cuando analizamos la aritmética aquí, estuvieron en ese arco durante 377 días. 370 mientras estuvo a flote, desde que empezó a llover hasta que finalmente salieron. 377 días, un año más 17. Ahora es interesante que cuando analices esto, descubrirás que siempre usan meses de 30 días y siempre tienen años de 360 días. Siempre hay años de 360 días en Génesis y hay años de 360 días en Apocalipsis. Entonces esa es otra cosa que puedes rastrear. Si estás de humor. Sigamos aquí. Aconteció que en el año 600 y primero del mes primero, el primer día del mes, se secaron las aguas de sobre la tierra. Y Noé quitó la cubierta del arca, y aquí, la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 7 días del mes, se secó la tierra. Y habló Dios a Noé, diciendo, sal del arca, tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Traer adelante con a ti todo ser viviente que está contigo, de toda carne, así de aves como de ganado, y de todo animal que se arrastra sobre la tierra, para que se reproduzcan abundantemente en la tierra, y fructifiquen y se multipliquen sobre la tierra. Y salió Noé, y sus hijos, y su mujer, y las mujeres de sus hijos con él, todo animal, todo reptil, toda ave,
todo lo que se arrastra sobre la tierra, según sus especies, salió del arca. No sé por qué no se deshicieron de los mosquitos, porque tuvieron una oportunidad. Y Noé edificó un altar. Lo primero que hace, interesante, lo primero que hace cuando se baja. Noé edificó un altar al Señor y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia y de todo animal limpio. Y construyó un altar. Y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia y de todo animal limpio. Y ofreció holocausto sobre el altar. El Señor olió un dulce sabor. El Señor dijo en su corazón, ya no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque la imaginación del corazón del hombre es mala desde su juventud, y nunca más heriré a todo ser viviente como lo he hecho. Y mientras exista la tierra, no cesarán el tiempo de la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Ahora, solo para darles otro resumen mientras nos alejamos de todo este asunto, tal vez recuerden que pasamos por la semana de la creación, como fueron pasos incremental de reducción de entradas, agregando diseño, hasta llegar al séptimo día, donde no hubo más cambios. Pero vino el desastre de la caída, como comenzamos en Génesis 3, y por supuesto, eso causó una gran perturbación. Hablamos de eso. La otra perturbación importante en toda la situación del planeta Tierra es la inundación, donde aumenta la entropía. El diseño es menos favorable que antes. Eso se refiere a vidas más cortas. Veremos que las vidas disminuyen cada vez más hasta que lleguemos a los salmos. Hablaría de 3 puntos y 10. 70 años es la vida útil nominal. Pero el diluvio hizo muchas otras cosas. Los científicos creen que la presión atmosférica antes de la inundación era el doble de la actual. Sin eso, los pterodáctilos no podrían volar. Por lo tanto, el aumento de la oxigenación, si todo lo demás es lineal, también explicaría la mayor vida útil y muchas otras cosas. Pero la inundación provocó cambios y sigue disminuyendo. Una de las cosas que siempre ves en el National Geographic y lo que sea el ascenso del hombre, porque les gusta pasar de los simios y tienen, gradualmente, al hombre moderno al final de una pequeña serie de personajes. ¿Sabes? ¿Has visto esas cosas? Y eso, por supuesto, no hace más que fomentar este mito de la evolución. Pero tenemos otro peligro que no conocemos y debemos darnos cuenta. El hombre no está mejorando, está degenerando. Cuando toman el trigo que se encontró en las pirámides, tiene 2500 años, y lo siembran, crecerá. Pero el trigo que produce tiene aminoácidos que ni siquiera conocemos. Bien, y es interesante, tenemos toda esta preocupación ecológica de que las especies se conviertan extinguido. Bueno, si las especies se están extinguiendo, eso es una refutación de la evolución. Debería haber más especies sucediendo todo el tiempo. Mira, está al revés. Está al revés. Pero de todos modos hay cambios. La manta térmica ya no está porque ya no está el dosel, el que había antes. Ya no existe un clima universal en la Tierra. Según las estimaciones, la presión atmosférica se ha reducido al menos a la mitad. Y, por supuesto, las longevidades extendidas que vemos en Génesis ya no existen. Hay más océanos y menos tierra. Pero hay un nuevo comienzo y eso es lo que estamos. Vamos a retomarlo en nuestra próxima sesión en el capítulo 9. Hay un orden completamente nuevo. Ya no son vegetarianos. Allí pueden comer carne ordenada por Dios. La pena capital es una orden y, de hecho, una exigencia del gobierno. Se establece el gobierno humano. El hombre pecador es eliminado pero no el pecado. Noé y sus descendientes, aunque son justos a los ojos de Dios, siguen siendo hijos de Adán. Y Noé tiene una profecía muy extraña que exploraremos. Que Dios engrandezca a Jafet y que habite en las tiendas de Sem y que Canaán sea su siervo. Hablaremos de eso como un desafío a las tensiones actuales en el Medio Oriente que vemos incluso aquí hoy. Lo haremos la próxima vez. Pongámonos de pie para una palabra de oración final. Para la próxima vez lea los capítulos 9 y 10. Porque nuevamente intentamos tomar 2 capítulos. El capítulo 10 se llama Tabla de Naciones. No es necesario memorizarlo. No intentes hacer eso. Destacaremos algunos que querrás saber. Pero hay 70 naciones definidas en la Biblia. Y es muy fascinante que las 70 familias que bajaron a Egipto se conviertan en Israel. Ambos están definidos como teniendo límites y ordenados por Dios de maneras muy extrañas. Hablaremos de eso. Pero lea los capítulos 9 y 10. El capítulo 9 contiene algunas cosas bastante raras. Lo golpearemos de frente cuando lleguemos allí. Inclinemos nuestros corazones para recibir una palabra de oración. Bueno, Padre,
Simplemente te damos gracias porque eres un Dios que nos ama tanto, y te damos gracias, Padre, porque siempre has provisto una redención y un medio de preservación. Y te damos gracias por el arca que nos proporcionaste en Jesucristo. Te damos gracias, Padre, porque tienes elegido para permitirnos entrar por esa puerta, la puerta que Jesús mismo afirmó ser. Y Jesús dijo, yo soy la puerta, y cualquiera que viene fuera de mí es un ladrón. Te agradecemos, Padre, que hayas proporcionado un Salvador tan grande. Te agradecemos, Padre, que hayas elegido establecer un plan que comenzó en el Edén y que pronto culminará con el establecimiento de tu reino en el planeta Tierra. Padre, te pedimos por medio de tu Espíritu Santo que aumentes en nosotros el hambre y el apetito por tu palabra, pero sobre todo, Padre, ayúdanos, Padre, para comprender más plenamente quién es realmente Jesucristo. Ayúdanos, Padre, a valorar más plenamente lo que tú quieres de nosotros en estos días, para que seamos mayordomos más fructíferos, para que nosotros también, por tu Santo Espíritu y por el don de tu Hijo Jesucristo, también nosotros ser tenido por justo con su justicia. Te damos gracias, Padre, por este tiempo juntos. Te damos gracias por tu palabra. Pero si oramos, Padre, para que ilumines ese camino delante de nosotros, para que cada uno de nosotros crezca en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, en cuyo nombre oramos. Amén.